¿Quiénes fueron esos 12 hombres que siguieron a Jesús, escucharon cada enseñanza de Él y que fueron testigos de todos sus milagros? Hoy hablaremos sobre los 12 apóstoles, quién reemplazó a quién y un apóstol más honorario a quien debemos de nombrar porque fue muy influyente en nuestra iglesia. No solamente hablaremos sobre la vida de cada uno de estos hombres, sino también hablaremos de qué es lo que dejó, qué rito de la misa dejó en la iglesia, ya que todo rito tiene que tener sus raíces de algún apóstol y hablaremos sobre todo eso y más en este video. ¿Qué es un rito? Quizás se estén preguntando. Un rito es cómo se hace la misa y cómo se hacen los sacramentos. Lo más común es el rito latino o el rito romano, y hay dos formas de estas. Está el ordinario, cual así lo llama Papa Benedicto XVI, que es el Novus Ordo, que es la misa que todos estamos acostumbrados, donde el Padre nos está viendo hacia nosotros al Padre, donde tiene dos lecturas, un evangelio, donde hay música y demás, ¿verdad? Y luego está el rito tridentino, que es el rito de la Iglesia católica, del rito romano antes del Concilio Vaticano II, cual Papa Benedicto XVI llama como la forma extraordinaria del rito romano, y es los que hacen el San Pío X, la Fraternidad de San Pedro y otras comunidades tradicionales, al igual que algunas parroquias diocesanas. Me sigue la parroquia diocesana que da la misa en latín de Michoacán, por ejemplo. Y eso es donde el Padre mira hacia Dios, hacia el altar, y hace todo en el idioma latín, ¿verdad? La misa Novus Ordo se hace en el idioma común de la gente. Entonces, hablaremos sobre los demás ritos. Eso nada más es una, y hablaremos de todos los demás ritos. El primer apóstol que vamos a hablar es uno de los más famosos, pero no es por buenas razones. Es Judas Iscariote. Fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y luego se ahorcó por causa del remordimiento. Podemos verlo en Mateo capítulo 26, versículo 15 y Mateo 27 del 1 al 5. Sabemos que él fue el tesorero del grupo y que a veces se beneficiaba económicamente de esta posición robando de la bolsa. Y vemos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6. Algo muy interesante que vemos en el Evangelio, por ejemplo, sobre Judas, si vamos al Evangelio de San Mateo, en los principios de la Pasión, cuando está en la última cena, Jesús les hace saber: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se sienten afligidos y uno por uno comienzan a preguntarle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hasta que Jesús contesta: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Y en eso Judas le pregunta: ¿seré yo acaso, maestro? ¿Se fijan cómo los demás apóstoles le dice: ¿seré yo, Señor?, dándole el honor a nuestro Señor Jesucristo? Mas Judas lo reduce de Señor a solo un maestro. Quiere decir que los apóstoles sí creen que Jesús es el Mesías, sí creen que Jesús es el Señor, pero Judas piensa que ese es solamente uno más y lo llama maestro. Algo particular que vemos en las Sagradas Escrituras que nos ayuda a entender más. Vamos ahora con el siguiente apóstol, Simón el Zelota. Le llamamos Zelota porque sabemos que él era parte de los Zelotas. Es un grupo extremistas de judíos fanáticos, nacionalistas que luchaban por la pureza de su fe. Sentían un odio intenso hacia los romanos. La tradición nos dice que Simón el Zelota predicó el Evangelio en Persia y finalmente fue asesinado por negarse a sacrificar al dios del sol. Es interesante notar que Jesús, y hablaremos de Mateo, llama a Mateo después, que es un recaudador de impuestos, también judío. Entonces vemos cómo Simón el Zelota y Mateo el publicano son de extremos opuestos en el ámbito político.
mas se unen en Jesucristo. San Judas Tadeo, otro apóstol, y lo vemos en un pasaje de la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 21 al 24, con una pregunta a Jesús. Judas Tadeo parece mostrar un interés en que todo el mundo pueda recibir la manifestación del Señor. Y dice, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él, dejándole saber que esto no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Quien quiera amar a Jesús tiene que obedecer su palabra, y su Padre, Dios Padre, nos amará, y harán morada en nosotros. San Judas Tadeo evangelizó desde Turquía hasta Arabia, Mesopotamia y Persia, y murió apedreado por su fe. El rito armenio, con la Iglesia Católica Armenia, tiene sus raíces apostólicas de San Judas Tadeo. Vamos ahora con San Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Sabemos que predicó por Palestina y Egipto y murió apedreado en Jerusalén, cerca del templo de Jerusalén en el año 62 por el sumo sacerdote Ananías. Seguimos con San Mateo, apóstol y evangelista, hijo de Alfeo, vivió en Ganfaraún, en el lago de Galilea. Es llamado Levi por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano, que quiere decir un colector de impuestos para los romanos, y cuando Jesús lo ve sentado en la mesa de recaudación de impuestos, lo llama para que sea uno de los 12. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe su Evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papáis, obispo de Heriolópolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos, y el apóstol San Bartolomé lleva una copia a la India y lo deja ahí. Luego de predicar en Judea, se parte a las persas y sobre todo a Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que los acompañaban. Después resucita a la hija del rey egipcio y fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey con su sobrina, el cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa, cual le vale otro de los atributos de su iconografía. La espada a veces se cambia por alabarda o hacha. Y 2 iglesias dentro del rito alejandrino, la Iglesia Católica Etiopía y la Iglesia Católica Eritrea, tiene sus raíces apostólicas por San Mateo. Santo Tomás, apóstol, era judío y pescador de oficio. Se le conoce a Santo Tomás por su incredulidad después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se le aparece a los discípulos el día de la resurrección para convencerlos de que había resucitado realmente. Tomás, que estaba ausente, se negó a creer en la resurrección de Jesucristo, diciendo, si no veo en sus manos las huellas de su clavo y pongo el dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto la mano en su costado, no creeré. 8 días después, cuando Jesús se encontraba con los discípulos, se dirigió a Santo Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Dame tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es donde Santo Tomás se cae en sus rodillas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Palabras que damos en la misa. Santo Tomás predicó en el Evangelio a los partos, medos, persas y ucranios, y después pasó a la India, donde fue martirizado en Calamina, que fue el 3 de julio del año 72, por hacha. 3 iglesias tienen sus raíces apostólicas por Santo Tomás. Una es la Iglesia Católica Siro-Malankar de India, que es parte del rito antioquino, Siraco occidental,
y la Iglesia Católica Caldea y la Iglesia Católica también de India, pero siriaco oriental. Son dos diferentes ritos, tres diferentes iglesias, cuales liturgias varían mucho, pero sus raíces apostólicas son de Santo Tomás. El siguiente apóstol es San Bartolomé. Me parece que Bartolomé es su sobrenombre o segundo nombre, ya que también hace mención a Natanael y es el mismo. Natanael significa regalo de Dios. El Evangelio de San Juan narra lo siguiente, que Jesús se encuentra a Felipe y a Bartolomé y les dice, sígueme. Felipe mira a Natanael o Bartolomé y le dice, hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Cual Bartolomé responde, ¿es que en Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Bartolomé y dijo de él, ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Bartolomé le pregunta, ¿desde cuándo me conoces? Cual responde Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol yo te vi. Le respondió Bartolomé, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contesta, por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. San Bartolomé fue martirizado en Armenia, siendo decapitado. Y el rito armenio que tiene la Iglesia Católica de Armenia tiene sus raíces apostólicas por San Judas Tadeo y San Bartolomé. Seguimos con San Felipe. Era originario de Betsaida de Galilea como San Pedro y San Andrés. Al ser llamado por Jesús lo siguió sin dudar. A pesar de estar casado y tener hijas, según San Crisóstomo, su constante meditación en la ley y los profetas lo habían preparado para reconocer al Mesías en la persona de Jesús. Después de su llamado, San Felipe compartió con su entusiasmo la buena nueva con su amigo Natanael o Bartolomé, llevándolo a conocer a Jesús. Bartolomé, tras una experiencia espiritual profunda, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y Rey de Israel, cual ya hemos hablado. San Felipe fue testigo de muchos momentos claves del ministerio de Jesús, como la boda en Caná, la multiplicación de panes en la última cena, y en esta última pidió ver al Padre, lo que permitió a Jesús reafirmar su unidad con Dios Padre. Tras la ascensión de Jesús, San Felipe predicó el Evangelio en las regiones de Frigia. Según fuentes antiguas como Eusebio, murió y fue enterrado en Hierápolis, donde realizó muchos milagros, cual su fiesta se celebra el 1 de mayo en el occidente y el 14 de noviembre en el oriente. Fue martirizado, crucificado. San Juan, apóstol y evangelista, también llamado como el discípulo amado, y conocido entre los griegos e Inglaterra como el teólogo. Fue hijo de Zabadeo y hermano de Santiago el Mayor. Ambos eran pescadores en Galilea cuando Jesús los llamó para ser apóstoles. Jesús los apodó hijos del trueno, probablemente por su temperamento energético. San Juan fue el más joven de los 12 apóstoles y el único que no murió martirizado directamente, pero le llamamos su martirio un martirio blanco, es decir, morir poco a poco como va el tiempo. Vivió más tiempo que los demás y gozó de una relación muy cercana con Jesús. Estuvo presente en momentos claves como la transfiguración del Señor, la agonía en el huerto de los olivos, la última cena durante la cual se recosta sobre el pecho de Jesús, el juicio antes el sumo sacerdote Caifás y la crucifixión, siendo el único apóstol que permaneció al pie de la cruz junto a la Virgen María. Desde la cruz Jesús le confió a su madre, diciéndole, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, y ahí a tu madre. Desde entonces Juan cuidó a la Virgen como su propia madre. Fue el primer hijo adoptivo de María y tuvo el privilegio de acogerla en su casa y servirla en vida. San Juan escribió uno de los 4 evangelios canónicos, caracterizado por su profundidad teológica y énfasis en el amor divino. Su vida refleja una espiritualidad de intimidad con Cristo, fidelidad hasta el final y amor profundo por Jesús y su madre, porque aunque no fue martirizado directamente, sufrió muchos ataques por
milagro de Dios la sobrevivía, tanto que ya no sabían qué hacer, que lo mandaron a una isla para que muriera. Y es ahí donde él murió solo después de años. Seguimos con San Santiago Apóstol el Mayor. Y el nombre Santiago proviene de las dos palabras Sant y Jacob, porque en hebreo su nombre es Jacob, y los españoles en sus batallas gritaban Sant, o sea, Santo, Jacob, ayúdanos. Y de tanto repetir estas dos palabras, San Jacob, San Jacob, San Jacob, Santiago, así es como se forma la palabra. Era hermano de San Juan Evangelista y se llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el menor, cual ya les dije, y él era más joven. El mayor o menor es a referencia de su edad. Sus padres, Zabadeo y Salomé, vivía en la ciudad de Betsaida junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan Bautista. Santiago forma parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír a Jesús, les dice: Desde ahora seréis pescadores de hombres. Dejó su red y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Estos tres presenciaron grandes milagros de Cristo, cuales fueron los únicos que estuvieron presentes, por ejemplo, en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque, como nos dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, y porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Otro evento que vemos en la Biblia es cuando Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dice: ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que voy a beber? Ellos lo dijeron: sí, somos capaces. Cristo añadió: el cáliz de amargura sí lo beberán, pero ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí en concederlo, sino que esos puestos son para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre Celestial. Y los otros apóstoles se disgustaron por esa petición tan vanidosa, por los dos hijos de Zabedeo. Pero Jesús les dijo a todos: el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso el rey Herodes se propuso acabar con los seguidores de Cristo. Lo primero que hizo fue mandar cortarle la cabeza a San Santiago el Mayor y encarcelar a Pedro. Así, el hijo de Zabedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesucristo resucitado. Hay tradiciones que dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España para evangelizar antes de su martirio, y se cree que hoy en día su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, norte de España, y es un santuario donde miles y miles de peregrinos van ya por siglos. Es el patrono de España. Vamos ahora con San Andrés. San Andrés, apóstol nacido en Betsaida, y tuvo el honor y privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y al ver a pasar a Jesús, exclamó: He ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Señor, ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y verán. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Ese llamado cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón
y le dijo: Hemos encontrado al Salvador del mundo. Y lo llevó a donde Jesús, quien encontró en él gran San Pedro. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por todos esos 3 años. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón, y murió también crucificado. Hay varias iglesias católicas cuyas raíces apostólicas las atribuyen a San Andrés. Está, por ejemplo, la Iglesia Católica Bizantina Ucrania, Bizantina Rumana, Eslovaca, Húngara, Rusa, Bulgara y Croacia y Bielorrusia. Todas estas están bajo el rito bizantino. Antes de hablar de Pedro, me gustaría hablar del apóstol que reemplaza a Judas Iscariote. ¿Quién es? San Matías. Fue uno de los 72 discípulos enviados por Jesús durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles confirman que Matías acompañó a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Tras la traición y muerte de Judas Iscariote, San Pedro propuso elegir a un nuevo apóstol para restaurar el número de 12. Los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Luego de orar, los apóstoles echaron suertes. Luego de orar, los apóstoles eligieron a Matías, quien fue incorporado al colegio apostólico. Recibió el Espíritu Santo en Pentecostés junto a los demás apóstoles. Matías se conoce por su predicación sobre la necesidad de mortificación a la carne para dominar los deseos sensuales. Esta enseñanza, que según San Clemente de Alejandría, la aprendió directamente de Jesús. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en regiones más lejanas como Capadocia y la costa del mar Caspio. Fue perseguido por pueblos bárbaros y finalmente martirizado en Coloquida a fuego. Su cuerpo estaba en Jerusalén por un tiempo y luego trasladado a Roma por Santa Elena. Él es el que eligieron los apóstoles para reemplazar a Judas Iscariote, pero también Jesús, después de su ascensión al cielo, elige a uno más, quien es San Pablo. Originalmente llamado Saulo, era judío nacido en Tarsa, lo que ahora conocemos como Turquía. Era ciudadano romano con formación greca helénica, hablante del griego y latín. Aprendió el oficio de tejedor como su padre y fue educado en Jerusalén en la tradición judía. Era una persona muy apasionada, valiente y con gran capacidad intelectual, y inicialmente fue un feroz perseguidor de los cristianos, a quienes consideraba una amenaza para la fe judía. Mientras se dirigía a Damasco con autorización para arrestar cristianos, Saulo tuvo una experiencia sobrenatural. Una luz del cielo lo derriba y escuchó la voz de Jesús que le pregunta: ¿por qué me persigues? Cegado por el resplandor, fue llevado a Damasco, donde Ananías, obedeciendo a una visión divina, lo sanó e instruyó. Saulo fue bautizado, cambió su vida y comenzó a predicar con Pablo, y empezó a predicar como Pablo, ahora defensor fervoroso de Cristo. Pero antes de que él fuera a predicar, recibió permiso de Pedro. ¿Cómo recibió o por qué recibió permiso de Pedro? Pues antes de que él fuera a ver a Pedro, Jesús lo mandó a que se fuera al desierto, y ahí permaneció por 3 años. Después de haber recobrado la vista, quedó en el desierto por 3 años, donde fue enseñado y educado por Jesucristo mismo, y por eso va a Pedro para confirmar lo que él aprendió de Cristo directamente con Pedro, quien conoció a Cristo aquí en la tierra, y confirmó que Pablo tenía las mismas enseñanzas de Jesucristo que estos apóstoles tuvieron bajo Jesús aquí en la tierra. Así que es un apóstol
auténtico. San Pablo se unió a la comunidad cristiana en Damasco, predicó en las sinagogas y luego viajó a Jerusalén. Luego se fue a Tarso, Antioquía, con Bernabé. Evangelizó también en Macedonia, en Grecia, en Corinto. Permaneció 3 años en Efeso y luego nuevamente a Macedonia y Corintio y volvió a Jerusalén. En Jerusalén fue arrestado por los judíos bajo acusaciones religiosas. Como ciudadano romano, apeló al emperador y fue trasladado a Roma, donde estuvo encarcelado. Tras su liberación continuó su misión, pero fue arrestado nuevamente bajo el emperador Nerón. Fue decapitado en Roma en el año 67. Su martirio ocurrió el mismo día que el de San Pedro, el 29 de junio. Ambos son honrados como pilares fundamentales del cristianismo, y la Basílica de San Pablo marca su tumba. Ahora, San Pablo tiene 7 iglesias que tienen sus raíces apostólicas por San Pablo. Empezamos con el rito bizantino o dignidad no étnico, que es el ordinatario griego católico de Grecia. Y luego está la Iglesia Greca Católica Albanesa, la Iglesia Greco-Católica Macedonia, la Iglesia Grego-Católica Italo-Albanesa, la Iglesia Grego-Católica Croacia es de San Pablo y San Andrés, la Iglesia Grego-Católica Melquita, sus raíces apostólicas son de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Católica Siriaca, que también tiene sus raíces apostólicas de San Pedro y San Pablo. Y esas son todas las de San Pablo. Ahora vamos ya con el último y de los más importantes apóstoles, San Pedro. San Pedro, originalmente llamado Simón, nacido en Betsaida y vivía en Cafarnaúm, donde era pescador junto con su hermano Andrés. Fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús, quien le dijo el nombre de Pedro, o sea, piedra, indicando la misión que tendría en la iglesia. Junto con Santiago y Juan fue testigo de momentos claves de la vida de Jesús: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía en Getsemaní. San Pedro se puede caracterizar como un carácter sencillo, impulsivo y directo. A menudo toma la iniciativa y habla en nombre de los demás apóstoles. En momentos cruciales demuestra tanto fe firme como debilidad humana, como cuando confiesa a Jesús como el Mesías en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibe la promesa de ser la roca de la iglesia cuando Jesús le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Niega a Jesús 3 veces, aunque luego se arrepiente con dolor y corre al sepulcro vacío tras la resurrección, y es el primero en entrar. Tras la resurrección, Jesús le confía el cuidado del rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas. A partir de Pentecostés, Pedro se convierte en el líder visible de la comunidad cristiana, predicando con poder, realizando curaciones y siendo arrestado y liberado en varias ocasiones. Viaja por distintas ciudades para anunciar el Evangelio y se convierte en un punto de referencia entre los primeros cristianos. San Pedro llega a Roma, donde guía a la comunidad cristiana durante la persecución de Nerón. Es arrestado y condenado a morir crucificado. Por humildad pide ser crucificado cabeza abajo, no considerándose digno de morir como su maestro y su señor. Su martirio ocurre el 29 de junio del año 67, el mismo día que el de San Pablo, pero un año antes. Y por eso es que sabemos que San Pedro, entre otras razones, San Pedro era el líder, el papa de la iglesia, porque después de que es martirizado San Pedro, eligen a San Lino como su reemplazante, donde todavía hay otros apóstoles como San Pablo, ahí en Roma, y otros apóstoles por otras partes del mundo que podrían haber tomado el lugar de San Pedro, pero no, eligen a San Lino como el siguiente sucesor de San Pedro, y San Pablo respeta la autoridad de San Lino.
aunque él no es apóstol. Entonces ahí vemos la evidencia del papado. San Pedro es sepultado en la Basílica de San Pedro. Muchas gracias por todos ustedes que vieron este video hasta el final. Les quiero decir algunos anuncios. Cada lunes, todos los lunes, hablo sobre las noticias en el mundo. Trato de enfocarme en el mundo de Hispanoamérica y España, pero también hablo de Estados Unidos y Europa un poco, o de todo el mundo. Pero trato de enfocarme en eso. Esos son todos los lunes. Todos los miércoles, como hoy, saco un nuevo video sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica para que aprendamos nuestra fe mejor. Y cada viernes los invito a que me acompañen en rezar el rosario en latín en vivo, donde ustedes pueden poner sus intenciones en cualquiera de mis videos y yo lo agregaré en mi rosario, al igual que me pueden acompañar en el mismo rosario y ahí poner sus intenciones en los comentarios de ese live. También el 28 de agosto estaré en San Diego, California, en la parroquia de Blessed Sacrament para rezar el rosario en latín en persona. Todos ustedes que quieran acompañarme será a las 7 de la tarde y el quinto misterio lo haremos cantado, al igual que las letanías serán cantadas. Así que va a ser muy, muy hermoso. Los invito, ahí tendré panfletos o algo para ayudarlos, para que ustedes puedan acompañarme en rezar el rosario en latín. Dios los bendiga.